Dios les bendiga, Dios les guarde en esta hora. Es para mí un privilegio poder dirigirme nuevamente a ustedes, de poder subir material nuevo. Hemos tratado de mantenernos lo más activo que podamos en cuanto nuestro tiempo nos lo permite. Nuevamente, como siempre hago al iniciar un podcast, quiero invitarles a que por favor se suscriban a nuestro canal. Presionen la campana de las notificaciones para que le llegue cada material que nosotros podamos subir a este canal. También pueden seguirnos en las distintas plataformas digitales, tales como Facebook, como Instagram y en esta ocasión como YouTube, este canal de YouTube, con la diferencia de que en Instagram y en Facebook solamente nos van a conseguir con el nombre como está escrito. Como está escrito. Solamente en este canal de YouTube tenemos como está escrito podcast. Nuevamente le doy gracias al Señor, gracias a Dios por permitirme dirigirme a ustedes nuevamente. Cada vez que podamos compartir algo, para nosotros es un privilegio poder llegar a cada vida. Y hoy quiero tocar un segmento que hace algún tiempo no lo hacemos. Usualmente cuando lo hago haciendo un tipo de entrevista a otra persona, pero en esta ocasión sentí en mi corazón hablarles un poco de mi persona. ¿Quién es Gil Rivera y quién fue Gil Rivera? ¿Qué hizo Dios por Gil Rivera? Quiero hablarles un poco de mi testimonio. Como bien saben, si han entrado a mi canal, pueden ver que hay un segmento que se llama Contando mi Testimonio. Contando mi testimonio. Si no lo han visto, les invito a que entren. Tenemos 2 testimonios muy buenos que yo sé que van a ser de gran edificación para sus vidas. Y es necesario dejar en claro que cuando hablamos o traemos un testimonio, no tratamos de exaltar a la persona. Nada de eso, mucho menos en esta ocasión quiero exaltarme a mí como siervo de Dios, nada. Solamente dejar en claro y traerles a las vidas que están escuchando, que Dios es el mismo hoy, el mismo que es hoy, el mismo que fue en el pasado, lo sigue siendo hoy y lo seguirá siendo en el futuro. Dios no ha cambiado y Dios sigue transformando vidas. Dios sigue cambiando corazones. Dios sigue rompiendo cadenas. Y por eso quise hoy traer brevemente mi testimonio. Pero como siempre queremos leer una porción de la Escritura. Siempre nuestra base será la Escritura sobre todas las cosas, para traer cuán importante puede ser un testimonio. En esta ocasión quiero utilizar el libro de Lucas, uno de los evangelios, capítulo 8, y voy a dar lectura del verso 26 en adelante, para leerles un poco acerca de quién fue el endemoniado gadareno. No es que voy a profundizar en el texto, solamente para darle una base. Como la palabra es santa, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor. Entonces navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Cuando Jesús bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz: ¿Qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia. A pesar de todo, rompía las ataduras y era llevado por el demonio a los desiertos. Entonces Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Legión, contestó, porque muchos demonios habían entrado en él.
y le rogaban que no le ordenara irse al abismo. Había una manada de muchos cerdos paciendo allí en el monte, y a los demonios les rogaron que les permitiera entrar en los cerdos, y él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la manada se precipitó por el desempeñadero al lago y se ahogaron. Cuando los que los cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Salió entonces la gente a ver qué había sucedido y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron cómo él que estaba endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de un gran temor. Y él, entrando en una barca, regresó. Pero el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le permitiera estar con él. Pero Jesús lo despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue, proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Como les dije, hoy quiero sacar un momento para dirigirme a ustedes, para hablarles un poco de mi vida y de lo que Dios hizo en mi persona. Como han podido escuchar, estamos hablando de una historia donde un hombre se encontraba poseídos por una legión de demonios. Cuando hablamos de demonios, estamos hablando de unos seres espirituales que poseen lo que es el cuerpo o la mente de la persona. En este caso, la Biblia nos da un detalle y nos dice que era una legión. Cuando buscamos en el pasado, en la historia, cuando se hablaba de una legión romana, hablábamos de un grupo, en este caso de soldados, que eran de 6,000 o quizás más. Así que podemos ver o entender que cuando la Biblia nos da el detalle de que este hombre era poseído por una legión, no estamos hablando de un solo demonio. Este hombre era poseído por una gran cantidad de demonios. Es importante entender que lo que es estos seres espirituales, lo que son los demonios, su existencia es cierta. Así como hay personas que también entendemos que están discapacitadas mentalmente, hay personas que están poseídas por demonios y es necesario que entendamos esto. Por lo tanto, cuando Jesús llega a Gadara y tiene este encuentro con este hombre que se encontraba poseído, como pudimos leer, hace una liberación, le da una orden a estos seres que salgan de este hombre. Pero quiero hacer un énfasis, o digamos hacer un paréntesis, que la Biblia relata que Jesús le hace una pregunta, pero quiero dejar en claro que esto no se puede convertir en una doctrina. ¿Y a qué me refiero? ¿De qué estoy hablando? El hecho de que Jesús haya hecho una pregunta a este demonio para que hablase no significa que ahora nosotros, cada vez que se manifieste uno de estos seres en el cuerpo de una persona, nosotros tenemos que hacerle una entrevista. No significa que tenemos que preguntarles. No.
La Biblia nos llama a echar fuera a los demonios, no a entrevistarlos. Y si Jesús le hace una pregunta a estos seres, es para dejar en descubierto que había una existencia de un mundo espiritual. Recuerden que Jesús estaba moviéndose como maestro. Por lo tanto, tenía que dejar en claro que sus discípulos pudieran ver que había un mundo espiritual con el que se estaban enfrentando. Sin embargo, no es una doctrina. Ustedes pueden seguir los relatos de los hechos de los apóstoles y nunca van a ver a un apóstol entrevistando a un demonio. Por el contrario, cuando el apóstol Pablo se encontraba en una de las ciudades y una mujer poseída por demonios comenzaba a gritar: estos solo son grandes hombres de Dios, el apóstol Pablo la mandó a callar, mandó a enmudecer y a salir de esa persona. Por lo tanto, quiero dejar en claro que esto no es una doctrina. El momento que una persona está poniéndose a entrevistar a un demonio, está haciendo algo incorrecto y antibíblico. Tenemos que entender el contexto de la situación en que se encontraba. Vuelvo y repito, Jesús estaba en su carácter de maestro, enseñándole a sus discípulos algo que ellos desconocían. Jesús estaba corriendo la cortina. Habiendo dicho esto, cierro el paréntesis. Y pudimos ver que realiza esta liberación. Y dice algo que es mi base para dar el testimonio hoy. Y es que Jesús le indica que debe de ir y decirles a los demás lo que Dios había hecho por él. Por lo tanto, cuando hablamos de un testimonio, no estamos buscando la manera de exaltar al ser humano, no estamos buscando la manera de traer cierta fama, no. Estamos buscando la manera de contarle a ustedes de cuán grandes cosas Dios continúa haciendo y de glorificar el nombre de Jesús. Por eso quise utilizar este pasaje de la Escritura para dejar en claro que contar mi testimonio no es algo antibíblico. Claro, no significa que en cada predicación yo voy a estar hablando de mí, sino que hay un momento en particular que Dios puede poner en nuestros corazones, contar nuestro testimonio para la edificación de alguien que necesita, que quizás esté pasando lo mismo. Gil Rivera es mi nombre. Nací en el mes de marzo de 1989 en la ciudad de Manatí, en la isla de Puerto Rico. Nací en un hogar que existían muchas complicaciones. Mi madre era una madre llena del poder de Dios, es una dama llena del poder de Dios, creyente en el Señor. Pero mi padre, como ser humano, tenía ciertas complicaciones con lo que era el alcohol. Como niño viví muchas cosas y vi muchas cosas que quizás un niño no debiera ver o no debiera pasar. Muchas dificultades, pasé por muchos momentos dolorosos de, tribunales, etcétera. Cuando hablo de tribunales, para otras personas que puedan estar escuchando, estoy hablando de un lugar, una corte, ¿verdad? Y crecí en un hogar donde la ausencia de mi padre pues era lo que existía. Sí, estaba mi madre, me dio todo su amor, todo su apoyo, todo lo que una madre puede dar. Pero quiero dejar en claro algo.
difiero cuando una persona dice que fue madre y padre a la vez. Usted quizás como madre puede cubrir áreas económicas y dar su cariño, pero jamás ni nunca una madre puede ocupar el lugar del padre. Siempre he dicho que son cariños distintos y cada cual es igualmente importante dentro del hogar. De hecho, cuando usted mira las estadísticas de los jóvenes que han entrado en delinquir, cuando miramos las estadísticas y miramos sus historiales, la ausencia del padre existía en ese hogar. Y eso es algo que no podemos esconder. Eso es algo que es cierto. Y así me fui desarrollando. La ausencia de mi padre. Mi padre no estaba en el hogar. Ya había pasado por una serie de gamas de situaciones que, como dije, un niño no debe pasar, no debe de ver, no debe de escuchar. Y mientras me fui desarrollando, sí tuve lo que fue, volví y repito, el amor de mi madre. Con muy buenos ejemplos se me enseñaba la palabra del Señor, pero había algo que se estaba desarrollando en mi corazón. Algo que se llama, o la Biblia llama, lo que es una raíz de amargura. Había un dolor, había un sentimiento que se estaba desarrollando, estaba creciendo en mi corazón. Y eso creaba en mí una rebeldía. Y esto es importante entenderlo, porque cuando hablamos de una raíz de amargura, cuando hablamos de una raíz, sabemos que es algo, digamos, que sujeta, ¿cierto? Así que esa raíz que se extendía de mi rebeldía, de mi amargura, estaba sujeta a lo que era o lo que fue la ausencia de mi padre en el hogar, a lo que había vivido. Por lo tanto, a pesar de que tuve buenos ejemplos, a pesar de que mi madre procuraba enseñarme el buen camino, cuando me hice joven, comencé a apartarme del camino del Señor. Comencé a practicar todo aquello que mi madre nunca me había enseñado en el hogar. Jamás y nunca. Ejemplos que nunca mi madre me había dado. En prácticas que nunca había visto. Porque mi corazón estaba lleno de rebeldía. Había coraje, ira en mi corazón. Y a pesar de que todo esto surgía en mi corazón, a pesar de que mi madre trataba de aconsejarme y yo no escuchaba, había una madre que no se daba por vencida. Mi madre continuaba orando por mí. Nunca ha cesado de orar por mí. Por eso, padre o madre que me está escuchando, que quizás, como tantos hogares, tienes un hijo que quizás está en rebeldía, no dejes de orar por él. No te canses de orar por él, por más que parezca imposible, por más que parezca que no va a suceder, no te rindas. Sigue orando por tu hijo. Y yo recuerdo que seguí en mi rebeldía. En mis palabras maldecía a Dios. Pero, como les dije al principio, estaba este vacío en mi corazón, estaba este dolor. Y recuerdo que Dios de diferentes maneras buscaba tratar conmigo. Dios buscaba dejarme saber que me amaba, que estaba dispuesto a perdonarme, que estaba dispuesto a sanar mis heridas.
Por lo tanto, el problema no era que había una ausencia de Dios. Lo que existía era una resistencia de mi persona a Dios. Y eso es importante que lo entendamos, porque muchas veces hay gente que posiblemente me esté escuchando que piensa que Dios no le ama, que piensa que Dios no se interesa por él o por ella. Pero quiero dejarte saber que Dios sí se interesa por ti, que Dios sí te ama. Por eso la Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Nadie ha dado una prueba más grande de amor que Dios. Lo que sí existe es una resistencia tuya a Dios, que no le das la oportunidad de que te sane. Porque tenemos miedo muchas veces, yo tenía miedo a volver a mirar atrás. El problema es, querido amigo, amiga que me está escuchando, que para tú ser sanado, Dios necesita llevarte a la raíz. Dios necesita cortar esa raíz para poder sanarte. Pero tienes que permitírselo. Tienes que darle entrada de que Él sane tu corazón. Y yo seguía con mi rebeldía. Ya era padre de 2 criaturas, a los que amo con todo mi corazón. Y recuerdo que luego tuve un divorcio que yo mismo creé, porque tampoco pude ser un buen esposo. Mi corazón estaba rebelde. Y esto es algo que tenemos que escuchar, tienen que escuchar, porque este bagaje que llevamos muchas veces en nuestro corazón es la causante de muchas cosas que nosotros cometemos. Por eso vuelvo y afirmo, necesita que Dios sane tus heridas desde el comienzo, de donde surgieron. Porque esto muchas veces, cuando no se lo permitimos, comienza a crear repercusiones y comienzas a herir a otras personas. Y por más que muchas veces nos quieren aconsejar, no queremos escuchar, queremos hacer oídos sordos. Y recuerdo que Dios trataba con mi corazón y yo me resistía a su voz, me resistía a su amor. Hasta que en una ocasión, con quien es mi actual esposa, en aquel entonces, ninguno de los dos le servíamos a Dios. Ninguno de los dos estábamos en sus caminos. Tuvimos un problema legal, donde yo quedé privado de lo que es mi libertad. Yo recuerdo que esto fue en el 2014. Fue un momento doloroso, un momento difícil. ¿A quién le gusta estar privado de su libertad? Pero fue allí donde Dios comenzó a trabajar con mi corazón. Muchas veces nosotros, tristemente, tenemos que pasar por un momento difícil para que podamos recapacitar. La Biblia nos dice que no seamos como la mula o el caballo. Y cuando usted mira, claro, la mula o el caballo, ellos obedecen o funcionan por medio del dolor, y tristemente nosotros funcionamos de la misma manera. Tenemos que pasar un momento duro, un momento difícil para poder escuchar a Dios. ¿Hasta cuándo vas a esperar
para escuchar a Dios? ¿Vas a esperar pasar un momento difícil? ¿Vas a esperar que se te reste, se te quite algo que te arde en tu corazón para escucharle? Dios no está alejado de ti. Solamente que te estás resistiendo a Él. Y yo recuerdo que eran momentos difíciles, muchas emociones. Y recuerdo que una vez, en una noche, escuché la voz de Dios en mi corazón. Y recuerdo que me dijo: te traje hasta aquí. Tuve que permitir. Aleluya. Que estuvieses encerrado como Jonás en el vientre de aquella ballena para poder tratar con tu corazón. Y yo quiero decirte, amigo y amiga, que si Dios hizo eso conmigo, no es porque yo soy Gil Rivera. Si Dios hizo eso conmigo, no es porque yo soy la gran maravilla. No. ¿Sabe por qué Dios lo hizo? Por amor a su nombre, por amor a su sierva, a una madre que estaba de rodillas llorando, implorando, una madre, una sierva de Dios, y por amor a ella, Él se acordó de mí, de su misericordia. ¿Cuántos padres quizás no están orando ahora, llorando por un hijo? No te des por rendido. Él escucha tu clamor. Él conoce los tiempos y Él sabe cuándo va a actuar. No te des por vencido. No te des por vencida. Yo soy un vivo testimonio que las oraciones de un padre, de una madre, llegan al trono de Dios. Y que Dios honra a sus siervos. Aleluya. Y me dijo: permití que sucediera esto para poder tratar con tu corazón, con tu dureza. Para que puedas decirle a otros lo que yo he hecho en tu corazón. Y yo recuerdo que de rodillas frente a un caucho acepté a Cristo como mi Salvador. Y yo sentí una paz en el momento en que yo recibí a Jesús. Yo no necesité que alguien orara por mí. En aquel momento yo clamé al Señor y Él me escuchó. Y de ahí comencé en ese proceso. Dios comenzó a limpiar mi corazón, comenzó a romper mis ataduras, mi rebeldía. Y aunque en aquel momento había reconocido y Dios me había sellado con su espíritu, todavía faltaba algo. Eso fue en el 2014. Pero había unas áreas con las que Dios necesitaba trabajar aún. Yo necesitaba sanar la relación entre mi padre y yo. Quiero dejar en claro que yo amo a mi padre. Mi padre a la actualidad es un siervo de Dios, lleno del poder de Dios. En la actualidad se ha comportado como un gran padre, un buen abuelo. Simplemente fue un ser humano como usted y como yo, que cometió un error en su momento. Por eso les hablé que yo ni siquiera pude en su momento ser un buen esposo, ni me comportaba bien con quien fue mi esposa en aquel entonces. ¿Por qué? Porque yo no puedo juzgarlo cuando yo también cometí grandes errores, grandes faltas.
Y en el 2014 nace mi hijo menor. Nace con grandes complicaciones y una enfermedad que muchos niños, es muy rara, pero nace muchos niños. Y comenzamos a tratarlo en la isla, pero llegó el momento en que decidimos que era el momento de hacer algo nuevo por nuestro hijo. Y recuerdo que la pediatra de mi hijo recomienda movernos para la ciudad de Massachusetts. Y quiero que sepan algo. El plan de Dios es perfecto. ¿Por qué los digo? Porque ella nos recomendó el hospital, uno de los hospitales reconocidos en el área de Boston. Pero ¿saben qué? Es en Massachusetts donde mi padre se encontraba y se encuentra viviendo. Así que mi padre hace contacto conmigo porque yo nunca lo busqué. Él se desvivió años buscándome por las redes sociales hasta que me encontraron porque yo estaba rebelde. Cuando no tenía de qué juzgarlo porque yo había hecho cosas similares o peor. Y una vez comenzamos a hablar y pasar tiempo, le expreso lo que estaba sucediendo y él me brinda su techo. Y paso para el área de acá de Massachusetts en el año 2018. ¿Y saben qué? Que aquellas viejas heridas comenzaron a surgir nuevamente. Aquello que yo decía, no, aquello ya murió, comenzaron a surgir nuevamente. Comencé a ponerme duro con él, a volverme un poco rebelde. ¿Entienden por qué les digo que necesitan que Dios sane desde la raíz? Porque hay áreas que nosotros pensamos que ya están sanas, pensamos que hay áreas que ya nosotros no las sentimos, pero solamente el dueño, el creador del cuerpo sabe lo que hay ahí. Hay áreas que Dios necesita sanar, pero nosotros le tenemos miedo. Tenemos miedo a vernos en el espejo, porque Dios necesita llevarnos en el espejo y decirnos, mira, tú ves eso, ese eres tú en la actualidad, y nosotros le tenemos miedo a eso. Porque como el oro necesitamos ser purificados para que la imagen de su Hijo resalte en nosotros. Yo comencé a volverme rebelde y a desviarme otra vez. Pero llegó un momento en mi vida en que empecé a sentir vacío nuevamente. Ya no estaba yendo constantemente a congregarme aquí. Pero había una congregación en la isla de Puerto Rico. Había un pastor, había una esposa, había un padre en esta ocasión y una madre orando, batallando por mí. Yo recuerdo que en una ocasión escribí a quien es mi pastor actualmente, a quien amo profundamente, y hablé con él. Hay cosas que nosotros necesitamos sacar de nuestro corazón, que necesitamos hablarlas. Necesitamos buscar a alguien, un pastor, una pastora, alguien con quien hablar. Muchas cosas que existen en nosotros, muchas veces lo que necesitamos es hablarlas para que salgan de nuestro corazón. Y yo recuerdo que hablé, expresé todo lo que había. Y comencé a llorar y yo sentí que algo se rompía en mi corazón. En ese momento, Dios estaba sanando la área que faltaba en mi corazón. Recuerdo que mi pastor oró por mí, no me juzgó,
No me dijo, ¿qué pasó que tú comenzaste a venir y dejaste de venir? Me recibió como si nada hubiese pasado, con el amor de Cristo. Y mis cadenas fueron rotas. Hasta la actualidad, amigo y amiga, le digo, no soy perfecto. Tengo miles de defectos, tengo mis tropiezos, pero de cada una me levanta el Señor. He aprendido a descansar en su gracia. Y quise sacar estos minutos. Quizás mi testimonio no sea uno de tan grande o tan fuerte como quizás otras personas. Pero quise sacar estos minutos para decirte que Dios sigue sanando corazones. Que hay áreas en tu corazón que necesitan ser sanas y quizás tú no lo sabes. Quizás tú mismo no entiendes el porqué de tu comportamiento, el por qué haces ciertas cosas. Y hay raíces de amargura y que Dios necesita cortar esa raíz para que tú seas completamente sano. Hay personas que necesitan ser escuchadas, no juzgadas, no señaladas. Porque a veces muchas personas se acercan a nosotros y queremos ya decirle la respuesta sin nosotros sacar minutos para escucharle a esa persona. Y muchas veces esa persona no necesita ni que le digamos algo, sino ser escuchadas. Jesucristo me libertó y lo puede hacer contigo. Si tú, amigo o amiga, que me estás escuchando en este momento, entiendes que es hora de entregarle tu corazón a Dios, que Dios quiere sanar tu corazón. Yo sé que quiere sanarlo. Yo te invito a que repitas esta oración, a que le recibas como Señor y Salvador de tu vida. Déjale trabajar en ti. Repite esta oración conmigo. Amado Dios, vengo delante de ti. Reconozco que soy pecador o pecadora, que te he fallado. Reconozco que he sido rebelde, pero reconozco que necesito de tu intervención. Necesito que sanes mis heridas. Necesito de ti. Reconozco hoy, Dios, que no puedo continuar sin ti. En este momento, acepto a Cristo como mi único y exclusivo Señor y Salvador de mi vida. Te pido, Dios, que limpies mis pecados, que me dé la fuerza para continuar hacia adelante y no apartarme de tus caminos. Y que hoy yo sea una criatura nueva, que rompas mis cadenas, que me hagas libre y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si has hecho esta oración con todo tu corazón creyendo, quiero decirte que eres salvo o eres salva. Ahora necesitas crear una vida de oración, de búsqueda de Dios, de leer la Escritura. Busca dónde congregarte para que recibas la atención espiritual de un pastor. Puedes escribirnos, pueden ir a nuestra página de Facebook, como está escrito, y escríbanos el inbox o ahí en los comentarios y nosotros vamos a estar orando por ti. Este es mi testimonio de lo que Dios hizo conmigo y que hoy yo exalto su nombre por su misericordia y de lo que Dios puede hacer en tu vida. Que el Señor te bendiga.